and Lou's masterclass. Check it out, guys. Ok, vamos a... Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass. Estamos acá hoy junto con Steve Factor, en un momento que se va a presentar. Vamos a estar haciendo esta clase donde les pasamos la receta del linguini, Leonardo's linguini. Esa es la receta, que es calabacitas o zucchinis crudos con una salsa marinara, un pesto y un ramesan. Okay, now the English version. So we are doing a master class for my group. Steve is my guest, and we're going to be doing Leonardo's linguini, which is 3 recipes into one. So we have the raw zucchini, which we're going to be using this for. Then we have the marinara sauce, the pesto, and the Parmesan cheese that goes on top. So it's going to be delicious and amazing. So I'm going to let Steve introduce himself and what we're going to be doing today. Awesome, thanks so much. And hello, Lou's class. Hello, Facebook. So what we're going to do is make Leonardo's linguini, as she just said, and we have a few components. There's actually 4 different recipes. Those of you on the 21-day and the ones in Lou's masterclass get the exact amounts. We're going to show you. You already got the amounts already. Okay. Entonces nosotros les mandamos a ustedes las medidas exactas de lo que vamos a estar utilizando. Acá les vamos a mostrar cómo se hacen las mezclas y las preparaciones, pero las cantidades exactas están en la receta la lista que se les comparte con ustedes. The exactas, that's right, with the exactas. Okay, so first thing we're going to do is I am going to make the actual linguini, and what we're going to do is make the linguini out of that which it rhymes with, zucchini. Ok, entonces el linguini, que es una forma de pasta, la vamos a hacer con estas calabacitas, o también se le conoce como zucchinis. Zucchinis, okay, so I have made a couple of cuts so that they could fit in the spiralizer. Entonces se cortan las puntas para poder meterlo adentro del espiralizador. Esta máquina la pueden conseguir así, es una buena inversión para quienes son fans de la comida cruda, o si no, hay unos más pequeñitos que se pueden utilizar. En el peor de los casos que no tengan una de estas máquinas, pueden utilizar un rallador. No es lo mismo, pero el sabor sí. Now what we could see here is the noodles are shaping because of the spiralizer. Entonces ahora ya están tomando forma nuestros fideos, miren esto por acá, con el espiralizador. Le vamos dando la vuelta y van saliendo los fideos crudos así. And we, the recipe calls for 2, just for 1 person, but we're going to do 3 of these. Okay. Yes. Entonces nosotros vamos a hacer 3, so 3 of these would be for 2 people, right? I think it's going to be more for 1.5 people. When you have Exactly. It's double, 3 times more than me. Yes. Entonces, lo que le estaba diciendo es que son aproximadamente 3 calabacitas de este tamaño, tendencia pequeña mediana, para una porción y media. Yo como menos que él come bastante, entonces por eso dijimos está justo exacto calculado para nosotros. Great. So what we're going to do is spiralize these 3. If you want to make a little cuts like I just did, so we can get the next one. Entonces yo estoy haciendo la traducción simultánea, pero también estoy como ayudante de cocina. I'm translating into Spanish for my class, but I'm also a helper. That's right. Yes. And vice versa. We go back and forth, except the only thing is I don't translate. But he does Yes. help me a lot. Absolutely. Absolutely. So it's my turn to go. Thank you so much. Okay, so
look how easy this is that we can make spaghetti, so to speak, out of zucchini. Miren qué fácil que es en realidad hacer espaguetis de los zucchinis. Y está fresco, está vivo, it's fresh, it's alive. But one of the things right now is that it's a little bit like, it's not cooked, so it's a little al dente. Entonces, como no está cocido, está un poquito al dente. So, Ahora le di unos cortecitos para que no quede tan largo los fideos, sino que queden más cortitos. so I am going to put them in here, this Tupperware. Entonces ahora los vamos a guardar, mientras tanto los vamos a poner en ese tupper. And I am going to show people the trick from Ron Russell's Sun Cafe in Los Angeles, California. Les voy a mostrar un truco de Ron Russell de Sun Café, en un lugar muy famoso de California, de donde viene Steve. Este truco hace que estos fideos de calabacita o zucchini sean especiales. And the trick is to now soften these up a little bit and get them a little bit more cooked. Entonces, ¿cómo hacemos para que queden más blanditos y no estén tan al dente? Ese es el truco que nos va a enseñar. And we are going to do it, I think you're going to be better at opening this one. We're going to do it with a couple of powders. One is garlic powder. Entonces le vamos a poner un poquito de polvo de ajo y sal de mar. And sal de mar. Okay, and a lot of this, we're not putting too much, a lot of it now is going to suck some of the water out and soften the actual zucchini. Entonces con este poquito de ajo más la sal y le vamos a dar una sacudida, va a hacer que se vaya ablandando y que no quede tan crocante, sino que quede más blandito. Y viene con baile la sacudida. And so what I am doing is called dancing. Esto se llama baile. And I am shaking it up, and now the salt is going to start to pull some of the water out. Entonces lo que va a suceder ahora con la sal que le pusimos ahí es que va a empezar a hacer que suelte un poco del agua que tiene el vegetal. Okay, so now we have made the actual linguini or spaghetti. Esa es la parte del linguini. And may I add something else to people that are watching? Yes. You can use this as a base for any other recipe. Yes. You can get creative with the sauces, but once you got a good base, you know, possibilities are exponential. Entonces lo que le estaba diciendo es que una vez que tenemos esa base de ese linguini o fideos, podemos utilizarlo en un montón de recetas. Le vamos a mostrar una salsa nosotros ahora, pero pueden utilizarlo con otras salsas también. This is what I'm talking about. I have no idea what she said, but it was good. Okay, so now we have 3 things to make. Go ahead. Tenemos 3 cosas para hacer, entonces vamos a empezar con la primera. We have the marinara sauce, and we have the pesto sauce, and we have the Parmesan cheese. Entonces tenemos la salsa marinara, el pesto y el parmesano. And there's an order in which we do things so we don't have to clean up unnecessarily. Entonces hay un truco para que podamos preparar las cosas en cierto orden y así es mucho más fácil después limpiar. So I am going to use the dry ingredients first. Entonces vamos a utilizar en el procesador, la procesadora, los ingredientes secos van primero. Woo! And we are going to make the Parmesan cheese. Entonces vamos a hacer el parmesano usando esa procesadora. Okay, so we have some pine nuts. Ahí tenemos los piñones, which can be replaced for another type of nut. You can go to a walnut, you can go to a cashew, but pine nut, nothing's going to beat it. Sí, lo mejor son los piñones. Si no tienen, pueden utilizar una nuez o nuez de Castilla o nuez de la India.
And next is going to be nooch, also known as nutritional yeast. Esto lo que sigue es la levadura nutricional, también le vamos a poner una buena cantidad. Those in the 21 day and those in Lou's masterclass have the recipes, the exact amounts. Para los que están en las clases, mirando esto, tienen las cantidades exactas de la receta. Para los que están en los 21 días de Steve también se les da la receta escrita. Now we're going to add a little bit of salt because it's nobody's fault. Entonces ahora le vamos a poner un poquito de sal para darle sabor. And that is a 3-ingredient nutritional yeast pine nut, sea salt, Parmesan cheese. Esos son 3 ingredientes, nada más. Es la nuez de la India, o cashew, perdón, los piñones, la levadura nutricional y la sal. Nada más, esos son los 3 ingredientes para el parmesano. Nada más, uno, dos, tres. 1, 2, 3. Okay, so now we're going to pulse, and if we want to pulse correctly, we're definitely going to have to get airborne when we pulse. Entonces, ahora nos va a tocar apretar el botón de pulsar en la procesadora. Sigue. And now we have the Parmesan cheese. Y eso es todo. Ahí está, así de simple. Ya tenemos nuestro parmesano listo. See, watch this now. Entonces ahora lo vamos a depositar en este recipiente y ahora les voy a pasar a mostrar la textura. So I'm going to go ahead and show them the texture. Yes. Entonces miren esta textura. Ese quesito rallado. Y por acá también. So here we go. Here's the type of texture that you guys can see. See? And this goes sprinkled on top of the linguini. Yes, yes, absolutely. So, now I told you there was an order in which we do things. Entonces ya les había contado que hay un orden en el que estamos haciendo las cosas. Ya fue lo primero, lo segundo. So some of the nutritional yeast pine nut salt combo making Parmesan cheese is still in the food processor that we're going to use right now. Entonces ahora vamos a utilizar la procesadora para hacer algo más, pero ahí quedó un fondito con los piñones, la levadura nutricional y el poquito de sal. Lo que hace el parmesan cheese quedó un fondito de eso y a eso le vamos a agregar. Okay, so now we are going to make the pesto sauce. Entonces ahora vamos a hacer el pesto. And we are going to use again the most expensive nut on planet Earth, pine nuts. Y ahora vamos a volver a utilizar uno de los ingredientes más caros, no sé por qué, que son los piñones. Recuerden que si no consiguen piñones, si son muy caros, pueden reemplazarlos por nuez. You can use cashew or walnut, but it won't be as good. Ustedes pueden utilizar la nuez de Castilla o nuez de la India, pero no va a ser lo mismo. It just won't. We are going to add 1 datil, date. Entonces vamos a agregar un dátil And I took the pit out. y le saqué la pepita. Woohoo. We are going to add a garlic clove. Entonces le vamos a agregar un diente de ajo. Oh. And we are also going to add some lemon juice. También le vamos a agregar un chorrito de jugo de limón. You guys have the exact ingredient recipe, those on the 21 day and those in Lou's En el masterclass. grupo tienen las medidas exactas. Okay. We are going to add definitely the salt. También le vamos a poner un poquito de sal. Okay. Okay. Salt. We are going to add. I'm feeling just a little bit of agave. Y le va a poner un poquitito de miel de agave con néctar de agave.
we will also add a little bit of olive oil. También vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Woo! Aceite de oliva. I'm learning Spanish, you guys. Está aprendiendo español. Poco a poco. En algún momento ya no le voy a tener mi traducción. At one point I won't be needed anymore with my translation services. Right. I won't be so fluent in Spanish. I'll be telling you how to speak. Okay, watch this. Okay. Okay, now, in here we have the color green. Acá tenemos el color verde. One of the things about color green is that it is really good for most human beings' health. Es una cosa que tiene que ver con el color verde es que es sumamente saludable para la salud, para la redundancia del ser humano. We have fruit that blows everything away. It's the top of the mountain, the best. There's nothing higher than fruit. Entonces nosotros tenemos primero la fruta, ¿no? Va a la cima de la montaña en términos de limpieza y es lo más poderoso. And then we have all these other food groups in the world. Y después tenemos todos estos grupos de alimentos en el mundo. And when we look at greens, they actually become number 2 behind fruit. Entonces los verdes vienen exactamente después de las frutas. One of the dominant flavors in the pesto is going to be basil. Uno de los sabores dominantes en este pesto va a ser justamente la albahaca. Yes. And one of the other greens we want to use so we could truly get the color green is spinach. Entonces, para que tengamos ese color verde intenso, vamos a usar otro verde, que es la espinaca. So, if we have basil and we have spinach, spinach is going to act as the neutral flavor, and basil is going to have that special dominant flavor. Entonces, si agregamos la espinaca, va a ser ese sabor más neutro como de base, y la albahaca va a tener ese sabor más dominante. In this very cup, I have both the basil and the spinach. Entonces ya en esta taza tenemos ya mezclada una porción de espinaca y otra porción de albahaca. Ahí están nuestros verdes, los dos. Grown organically in Malinalco, Mexico. Crecidos orgánicamente en Malinalco, México. Greens are the number one thing most needed by humans because of acid. Greens are very alkaline. Debido a los ácidos, los seres humanos necesitamos grandes cantidades de estos verdes que son justamente alcalinizantes. And aside from alkalinity, greens have very high fiber. Y además de la parte alcalinizante, lo verde también tiene bastante contenido de fibra. And one of the benefits of greens having 2 different kinds of fiber. Y una de las ventajas es que los verdes tienen dos tipos de fibra. Soluble fiber and insoluble fiber. Soluble e insoluble. Soluble fiber can be found in fruit and the greens and helps everything that we eat come out. Entonces, la fibra soluble se encuentra tanto en las frutas como en las vegetales y es lo que ayuda a que salga todo de adentro de nuestra digestión. Insoluble fiber, which is in greens, also helps everything come out and get some things that may have been stuck in the colon wall for a day or a decade. La fibra insoluble que está en los vegetales, esa es la que ayuda a barrer un poquito más profundamente cosas que incluso están
pegadas a nuestros intestinos por años. Woo. So greens are something really special, and this is a way to get more greens in our life on a daily basis. Los verdes tienen un montón de nutrientes y de fibra y son realmente necesarios para nuestro día a día. And another thing, one more thing about greens, they have been proven to increase the hydrochloric acid in our stomachs. Los verdes también ayudan a mejorar el ácido clorhídrico para nuestras digestiones. And why that's important is because that helps utilize the food that actually gets digested. It gets utilized and assimilated, and hydrochloric acid takes it next level. ¿Por qué es importante el ácido clorhídrico? Porque es lo que hace que nosotros podamos digerir y después absorber nuestros alimentos. Entonces esto hace que se vaya al próximo nivel. And so now we are going to blend the greens into this pesto sauce. Entonces ahora vamos a mezclar estos verdes en un pesto con los ingredientes que acabamos de poner ahí. Smells so Garlic, right there. There's garlic already in this. And all of this is from Malinaco, Mexico, or the garlic, the basil. Todo lo que tenemos ahí son ingredientes locales de acá de Malinaco, México. Now, instead of last time us pulsing, we're going to go and just turn it on high and let it do its thing. Entonces ahora vamos a, en vez de pulsar, vamos a ponerlo en velocidad alta en la procesadora y dejarlo que se mezcle bien. And the dance. And the dance. Oh yeah. Every so often, we're going to take a spatula and push down on the sides. Entonces de tanto en tanto vamos a darle una pausa, lo abrimos y le empezamos a dar con la espátula al costado para que se pueda mover y mezclar bien. Lo volvemos a cerrar y le volvemos a dar un poquito más. Even more now. You guys smell that? ¿Se huele? Se huele hasta allá, sale el olor de todas las hierbas, del ajo. We're going to do one more side push right here. Un poquito más para que quede bien procesado y listo. Oh, so good. Y quedó. Woo-wee. Can I show them? Yeah, we're going to totally show them. Watch this. Here. Have it ready. Yeah. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo quedó la textura. This sauce Huele increíble. is boss. Woo. Woo. This is what I'm talking about. Okay. This is it. Ahí les voy a mostrar Steve la textura para que lo puedan ver. Una pastita. Y por allá también. Me encanta. So beautiful. Okay. That is the pesto sauce. Esa es nuestra receta del pesto. Entonces ahora vamos a ir con la próxima. And now it is time for the marinara. Ahora vamos a hacer la marinara. And for that, we are going to use a blender. Y para eso vamos a usar la licuadora esta vez.
And what we're going to do here is we're going to blend something somewhat smooth. Y ahora vamos a mezclar todo para que quede suavecito. And then we're going to pulse something in to have some chunkiness. Y después vamos a poner algunas otras cosas para pulsar, para que queden pedacitos enteros. Entonces va a quedar cremoso y pedacitos. Her Spanish is good, huh? Doesn't she sound like she speaks good Spanish? Okay, watch this. So first, we have in this bowl 3 things. Entonces en ese bol tenemos 3 cosas. We have tomatoes. Entonces en el primero tenemos tomates. Sun-dried tomatoes. O jitomates, que se dice también en México. Después, número 2, tenemos jitomates o tomates deshidratados. Whatever else she just said, I agree. Okay, so we got the tomatoes, then the sun-dried tomatoes, and then we have red bell pepper. Y después, por último, el tercero, tenemos pimiento morrón rojo. Y vamos a poner los 3 en las cantidades que ustedes ya tienen. You already have the ingredients and the quantity, so we're going to put all 3 ingredients in there. Yeah, those of you in the 21-day Pure Energy Life Transformation, you can sign up, just let me know after this or message me. And then those in Lou's Masterclass have the exact recipe, the exact amounts of each. So we have those 3 ingredients. Ahora tenemos esos 3 ingredientes. We're going to add a little date. Le vamos a poner un dátil. We're going to add a little bit of agave. Un poquito de miel o néctar de agave. A little bit more. Okay. And then we're going to have a little bit of lemon. Después le ponemos un chorrito de limón. Then we're going to have a little oregano. Después le ponemos una pizca de orégano seco. And then we're going to do just a little bit of salt. Después le ponemos un poquito de sal para darle sabor. The sun-dried tomato already has a little bit of salt. El tomate deshidratado no tiene un poquito de sal, entonces le ponemos un poquito nada más. As does the tomato, it has salt. También el tomate, en realidad, o jitomate, tiene sal o sodio natural. And now we're going to do a little bit of olive oil. También le ponemos un chorrito de aceite de oliva. And a little bit of this. Y le vamos a poner un poco de pimienta negra. Ya la teníamos molida. Poquito too much. Poquito too much. Le puso un poquito demasiado, así que se la va a sacar. Okay. Now we are ready to blend the marinara sauce. Entonces ahora estamos listos para mezclar la salsa marinara. And for that, we get ready to do the blender boogie. Y por eso vamos a hacer el baile de la licuadora. Tastes like pizza sauce. Tiene sabor a salsa de pizza. Woo. So now we have this rather... Ahí tenemos, como ven, un poquito una crema, ¿no? Que está hecha con los tomates. Okay. And let's just see here. Se ve así, tiene pedacitos. And it is. Esa es la consistencia. See. Okay, so it's kind of a little chunky, funky monkey. Entonces tiene un poquito de pedacitos. We're going to further chunky this monkey. Y vamos a hacer más pedacitos chiquitos de este asunto. By putting a little bit of mushrooms. Y le vamos a poner ahora los hongos picados. These are white button mushrooms. Esos son los champiñones blancos. Then we're going to put a little bit of cherry tomatoes. Después le vamos a poner jitomates o tomates cherry.
And then we're going to have a little more basil and green onion. Y ahora le vamos a poner cebollita verde y también un poquito de albahaca. Albahaca. Basil. Woo. Now we're going to mix it around. Y ahora le vamos a dar una buena mezclada en la licuadora. Kind of drown the new ingredients. Como que sin ponerlo todavía, le estoy dando una buena sacudida para que se mezclen bien los ingredientes. Y después vamos a prender la licuadora. Make sure we're going to push it all down. Se presiona bien hacia abajo para que todo después se pueda mezclar. And we're going to go for probably 2 pulses. Y ahora vamos a hacer 2 pulsos. Zoom y otro más. Yep, and ultra off. Wow. Okay. Now we're going into the next one. Y ahora vamos hacia la próxima. This is it. Entonces vamos a Maybe poner if you want to hold that. acá nuestra salsa marinara. Miren cómo va cayendo la textura, los pedacitos que tiene adentro. Se ve increíble y huele. It also smells delicious and it looks chunky. It's so good, so chunky. This is how we have texture. Así es como le damos textura a nuestra comida. Okay. Leonardo would want it this way. Leonardo quisiera que fuera de esta manera, así, míralo. Miren la textura por acá y ahora paso por acá. So here's the texture. Oh, there it is. One of the things that's big for me, for my Facebook group, is the name Leonardo. I want to say that. Una de las cosas más importantes para él es el nombre de esta receta que hace honor a Leonardo. Because my dad introduced me to Leonardo da Vinci, and my dad, who's no longer with us, was near and dear to my heart. Porque fue su papá quien lo introdujo a Leonardo da Vinci en su momento, que él ya falleció, entonces por eso es algo para él especial. So, Leonardo's Linguini is something I came up with because of the creativity on reliving. I was an artist as a child, and now I'm an artist in the kitchen. Esta receta vino como inspiración. Él era un artista de niños, como todos los niños, y ahora está expresando esto a través de su arte como adulto. And so now we have the linguini that has been softening up. Entonces tenemos el linguini que se estuvo ablandando, ¿de acuerdo? We have the Parmesan cheese Tenemos el queso parmesán. that has been doing the same thing and is dry as ever. Está haciendo lo mismo que antes y está seco como que antes. We have the marinara that we just made, Tenemos la marinara que recién hicimos and the presto pesto y tenemos el pesto presto that we did. que también hicimos recién. Entonces ya tenemos todo listo para el armado. So we have everything ready so we can... Yeah, so now we can right? plate it. Would you grab me like 3 or 4 of the cherry tomatoes in the fridge, please? And I'm going to bring out a bowl. We're going to have this bowl here. This is a nice big bowl. Pidió que vaya a buscar unos jitomates o tomates cherry más, supongo para decorar. How many? Let's just say about 3 or 4, and if you'll cut them in half. Y vamos a poner 3, 4 tomates cherry, los vamos a cortar en la mitad para la decoración. So now we can see that this zucchini sweat liquid. Entonces ahora podemos ver que este zucchini tiene acá un poquito de líquido que quedó de lo que estuvo soltando su agüita con la sal. And a lot of the salt is in the liquid, which we're not going to use. Y mucha de la sal que le pusimos está en el agüita que la vamos a descartar, no la vamos a usar. So here
is Entonces, ahí está. the noodles. Ahí están los fideos. I'm going to show them, okay? Entonces, para que los puedan ver, así quedan ya ablandados los fideos de calabacita. So this is what it looks like now that they've been with a little bit of time with the salt. Yes. And so now we have this here, and so now we're going to add a few other things. Entonces, ahora que ya lo tenemos en el plato, le vamos a agregar algunas cosas más. So first, I'm going to add the marinara. Entonces, ahora le vamos a agregar la salsa marinara. Okay. We're going to do this right here. Y le agregamos unas buenas cucharadas a nuestros fideos de calabacita. And this is, by the way, a 21-day pure energy life transformation. You're getting this next Wednesday, so you're getting a head start, and this is just only a preview video of the video you're going to get. Esta receta ya se la pasamos al grupo de Alquimia.Regenerativa que están haciendo el proceso ahora y después también la va a compartir la semana que viene en el grupo de inglés, pero ustedes tienen la novedad. Okay, and now we're going to top it with some pesto. Y además también le vamos a poner encima un poquito de nuestro pesto. And then, here's the pesto now, we're creating a mountain. Estamos creando una montaña de la marinara encima del pesto. And then we're going to add the Parmesan cheese on top. Y ahí le ponemos un poquito de nuestro queso parmesano encima. And if we want to sprinkle it generously, we can. Y si le queremos poner un montón generosamente, se lo ponemos. One of the things, benefits of nutritional yeast, it's not like the greatest cleanse food, but it does have B vitamins. Es un alimento que no es necesariamente muy limpiador. Sin embargo, es un alimento que tiene nutrientes del complejo B. And now we're going to add some fresh tomatoes just to make it all party. Ajá, entonces ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner nuestros tomatitos que cortamos recién para que quede más bonito. Ain't it pretty? Just like that. Entonces lo vamos armando en el emplatado. La comida también entra por los ojos. Okay, look at that. I'm saying that food, we have a saying in Spanish that I want to share with the group that says that food goes through your eyes first. Absolutely. We eat with our eyes first. And look at that. That's, can you guys see that good? Miren qué belleza. Okay. And then, Y después, por último, lo vamos a espolvorear con un poquito de pimienta negra. exactly. And if you have the crushed red pepper, the kind you put on pizza, you can be putting that right there too. Si también tienes un poquito de chile molido o ají molido que se le pone arriba de las pizzas, también le puedes poner un poco de eso si te gusta. Leonardo's linguini. Este es el linguini de Leonardo. Parmesan cheese. El queso parmesano que hicimos. Maria's marinara. La salsa marinara de María. Y Pesto. el pesto presto. Entonces ya tenemos todas nuestras recetas, con esto armamos este plato, pero también pueden utilizar por separado estas otras salsas en otras preparaciones, o lo mismo el quesito. Es muy versátil lo que acabamos de compartir con ustedes para que se den ideas de cosas que se pueden crear. Jueguen en la cocina. What I'm telling is that we share these recipes and they can mix and match these recipes with other ingredients. Use your imagination. And with raw food, that's For sure. You can take this pesto and spread it on, even if you're not on a cleanse, on bread, or a cracker, or a little zucchini round, or a bell pepper round. Por ejemplo, ¿no? El pesto lo podemos poner arriba de un pancito para quienes no estén haciendo detox, o un cracker de los crudos también se puede
pueden hacer galletitas crudas, o en donde ustedes se pueden usar su imaginación, pedacitos de rodajitas de pepino, por ejemplo, queda muy bien. Did we make the Toltec taco for your group? I don't think so yet. Okay, well there's a recipe I made called Toltec taco salad. Hay una receta que él hace que se llama la ensalada de taco tolteca. One of the ingredients is ground beef or taco meat. Uno de los ingredientes que tiene es carne molida, que en realidad es la carne, es vegetal, ¿no? Todo hecho con estos ingredientes. And you could take that taco meat and mush it all together. Esa receta de esa carne vegetal, que nosotros también lo tenemos en el recetario de Alquimia.Regenerativa, la puedes hacer pelotitas. Into little meatballs. Y puedes hacer, por ejemplo, meatballs o albóndigas. And then you could put the meatballs on this, and now you have like spaghetti and meatballs. Entonces lo puedes poner junto con esta salsa marinara y ya tienes otro plato que es espagueti con albóndigas. This is, though, specifically the pizza sauce that I use as well. Esta también es específicamente, esta marinara es la misma salsa que utiliza para la base de su pizza cruda. En algún momento la vamos a hacer también esa receta. Oregano and garlic are two of the best ingredients in there that really make it. Entonces, dos de los ingredientes que le dan realmente sabor a la salsa marinara es el ajo y el orégano. Besides the tomato, of course. Además de los tomates. Claro. That's a wrap. We have Leonardo's linguini. Eso es todo. Entonces ya tenemos acá nuestro linguini de Leonardo. Lo vuelvo a pasar por acá para que lo vean. We're going to take pictures of that. Look at that. So beautiful and colorful. It's so good. Okay, so are we wrapping up your class? Okay. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo por ahí. Espero que lo disfruten, que lo preparen. Para las personas que lo preparen, mándenos las fotos una vez que lo preparen en su versión. Le pueden agregar, sacar cosas. So, for these guys too, we would love to see your creations. If you make this recipe, you can play with it, tweak it, add, subtract. You can share the pictures with us in the comments. This is one of the 10 recipes in the 21-day Pure Energy Life Transformation. Esta es una de las recetas que tiene él en el programa de transformación de 21 días, que es en inglés, y ahora también nosotros lo tenemos para el grupo en español, así que está en los dos lados. Leonardo's linguini is our Italian cuisine. El linguini de Leonardo, o Leonardo's linguini, es parte de la cocina italiana. So, we do many countries, but this is Italy, and thank you so much, you guys. Hacemos varios tipos de cocina internacional, y esta es una de esas recetas de la cocina italiana, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Now we're going to get over to mine. Get ready. Hey guys, was that good? That was good, huh? We did it. We just did her master class. Hey guys. And now we wanted you guys to have a bird's eye view of it and a little interaction. Aria says yum, awesome. And oh wow, looks fantastic. It looks fantastic. Mary, what's happening, Mary? Okay, we see all the comments, awesome. Okay, you guys, more to be continued. Look at that video from before. Today, we saw a house. You guys might be part of it. Who's coming to Mexico? Who's investing? Who's part of this whole thing? Only God knows, but we definitely did our part and put it out there. Yeah. Pure energy, everyone. Woohoo!